Buenas tardes, muchas gracias, Antón. Primero que nada, agradeciendo al equipo de CodeSpark por brindarnos este espacio, a mi compañero Josué y a mí. Y nosotros les traemos una presentación con respecto a los principios de Unity para ver desde los conceptos iniciales de cómo se utiliza el editor hasta ya ver cómo se empieza a armar un juego y los primeros pasos como para una guía que si queremos empezar un proyectito, de tener una idea e irla transmitiendo hacia algo más sólido. Como mencionó Anton, Unity es una plataforma bastante amplia con muchos conocimientos separados en distintas áreas y nosotros estructuramos la presentación para conocer los principios básicos por secciones. Pueden levantar la mano en cualquier momento si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta con respecto a lo que se está exponiendo en ese momento. Entonces, comencemos. ¿Qué es Unity? Primero que nada, Unity no es un lenguaje de programación, no es como decir, ahora voy a aprender a programar en Unity. No, Unity es un motor de creación de videojuegos que nos brinda diferentes herramientas para facilitarnos ciertas acciones que son comunes en el ámbito de desarrollo de videojuegos, cosas como manejo de animaciones, manejo de modelos, manejo de iluminación y también aplicación de lo que es código a los diferentes componentes dentro de la escena de Unity. Uno de los aspectos importantes de Unity es que nos facilita bastante lo que es el deployment o el desarrollo en diferentes plataformas, ya que si tenemos una idea queremos que pues esté disponible en la mayor cantidad de plataformas posibles, siendo las principales las tres grandes de Sony, de Microsoft y de Nintendo, que son las consolas. Principalmente los videojuegos se desarrollan para equipos específicos para ellos, como las consolas, pero también Unity nos permite desarrollar en diferentes áreas como plataformas móviles para juegos ya sea de Android o iOS, para la Play Store o la App Store. También nos permite para dispositivos como tablets y iPads. Nos permite también desarrollar en plataformas de realidad aumentada en Unity conocidos como XR, que pueden ser las de Apple o también los Quest, que son los más comunes para experiencias de realidad virtual. Nos permite también desarrollar para plataformas de videojuego en PC o en computadoras. Por ejemplo, podríamos mencionar lo que es Steam. Otra empresa podría ser Epic o las propias de Rockstar y también la de Ubisoft, que son plataformas de juegos en PC. Y por último, también se pueden desarrollar aplicaciones, no solo videojuegos, sino que aplicaciones para control de ciertos sistemas, como para vehículos o sistemas embedidos, que también se le conoce como sistemas empotrados. Podría ser como pantallas en un vehículo nuevo que tengan ciertas funcionalidades con algunos sensores que nos permitan pues monitorear el vehículo. La industria de los videojuegos actualmente ha estado obteniendo bastante renombre y crecimiento en estos últimos años. Vemos cómo van progresando desde los juegos pixelados que nosotros conocíamos antes a casi obras de arte que podemos ver que son equipos grandes de personas, entre 500 personas desarrollando un juego durante 8 años y lo hemos plasmado en una experiencia hacia los jugadores. Las diferentes, las diferentes empresas pues tienen una competencia entre sí, ya que es un mercado muy cotizado, donde quieren apuntar a los grupos que consumen estas categorías diferentes de videojuegos, por lo cual es un mercado muy competitivo. Pero hemos visto también el crecimiento del mercado independiente, donde los individuos, como nosotros, de repente tienen una idea y quieren decir, lo voy a sacar, y se empieza a hacer de renombre. No necesariamente tiene que ser un juego de AAA desarrollado por 500 personas en 8 años. Un ejemplo, Flappy Bird. El tipo que desarrolló Flappy Bird hizo un juego bastante simple de un avatar saltando a través de obstáculos. Y ahora él es millonario. No se necesitó un equipo grande de personas para desarrollar una idea independiente y poderla lanzar hacia el mercado. En este momento le voy a dar la palabra a mi compañero Josué, que nos va a hablar un poco más sobre los principales exponentes de Unity en el mercado actual. Buenas, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, si no se me entiende es porque probablemente estoy un poco nervioso, pero Unity en general siempre va a ser un motor de gráficos en 3D, pero puede simular 2D, y entonces en 2D podemos ver
la facilidad para crear proyectos y vemos buenos exponentes como Hollow Knight o como Ori, que son particularmente de buen renombre. Así también como tenemos proyectos de actualización continua como Genshin Impact o incluso simulaciones muy realistas como Escape from Tarkov. Además, existen un montón de juegos que uno ni se espera que estén hechos en Unity. Es simplemente porque es el segundo mayor estándar de la industria. Hay uno que le gana, entonces usualmente los jóvenes no lo van a ver. Pero un ejemplo sería Resident Evil 7. Querían tener un motor nuevo, pero necesitaban empezar a desarrollarlo para tener toda su lógica de escenarios. Comenzó en Unity. Ese juego es 90% Unity que después se migró. Eh, y sí, podemos ejemplificar otros más, pero pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, en sí, ¿cómo funciona Unity? Eh, porque puede ser un poco abstracto de entender qué es realmente lo que está pasando. Pues en la base de Unity se compone de escenas. Una escena la vamos a entender como lo que está cargado en memoria en este momento. Es el nodo principal del cual surgen todos los elementos que van a componer nuestro nivel, nuestra carga en el momento. Dale siguiente. Nuestra escena va a estar compuesta de Game Objects. Los Game Objects son la unidad más básica de un elemento que puede existir dentro de la misma escena, dentro del mismo juego. Por default, en Unity siempre tienen un elemento transform que le indica su posición, rotación y escala, pero todos los Game Objects son modulares. Uno le puede agregar cuantas cosas necesite, incluyendo código. Y vamos a ver ahorita mostrarme los componentes. Y entonces, esas secciones modulares son los componentes, ya sea que sean componentes prefabricados como parte del motor, como proyectos que terceros hacen, ya sea de venta o de uso gratuito, o nuestro propio código. Eso van a manipular las distintas propiedades que tiene nuestro GameObject y va a agrandar incluso sus propiedades, dándole propiedades adicionales que queramos. Y por medio de los scripts van a estar corriendo en Mono Behavior, que por cierto, Mono acaba de morir hoy, pero Unity lo va a seguir usando por 4 años. Eh, por medio del lenguaje de C Sharp, vamos a estar usando las librerías de Unity para poder manipular esas propiedades. Que por cierto, no es exclusivamente las librerías de Unity, es un proyecto de C Sharp. Podemos aprovechar todo lo que queramos de .NET, si quieren, si pueden. A veces se nos encuentra trabones, pero es abierto a lo que uno quiera agregar. Pasemos a la siguiente. Entonces, en las escenas, nosotros vamos a encontrar todo lo que vamos a mostrar en pantalla, todo lo que va a estar sucediendo en el momento. Eso incluye las cámaras, que va a ser la proyección, lo que realmente se va a ver reflejado en la pantalla. Ese es el render final. Para eso es todo el trabajo que se haga, va a ser para generar más o menos 60 imágenes por segundo. Se va a componer de luces, se va a componer de objetos. Esos objetos van a tener colisiones y van a tener distintas físicas. Y sí, es nuestro target, mantener esa escena corriendo a un renderizado a un target, ya sea 30, 60 o el que quieran, pero mantenerlo, ese es nuestro suelo. Pasemos a la siguiente. Entonces, para comenzar, para cualquier tipo de movimiento, para ubicar dónde están las cosas en el mundo, en el escenario, siempre vamos a estar utilizando un motor de física. Hay unos mejores que otros. Unity por default va a estar usando Physics, que es de NVIDIA. Sí hay una forma en la que podemos reemplazar nuestros propios motores. Unity también ofrece la opción de usar Havok. Es otro estándar de la industria, pero es un poquitín más complicado de entender, pero por default vamos a estar utilizando Physics. Y ese motor se va a ver reflejado por medio de un componente que se llama Rigid Body. Y el Rigid Body nos va a hacer todos los cálculos, no es fácil trabajar con él, pero nos va a hacer todos los cálculos de fricciones, fuerzas, posiciones, colisiones, arrastre y todo lo que vayamos a necesitar para hacer una simulación física. Eh, perdón. Y las animaciones también nos van a permitir manipular de forma como prescrita o incluso en vivo el comportamiento de distintas agrupaciones de GameObjects, que ya vamos a ver más adelante. Pasemos a la siguiente.
Ok, Unity también tiene un pequeño, no un pequeño, tiene un motor de sonido que nos permite ejecutar sonidos en la escena, ya sea independientes o relativo a las cámaras. Entonces, si quisiéramos algo ubicado a la distancia en nuestro nivel, podemos hacer que se refleje la cantidad de volumen que se pierde, las paredes que atraviese, o podemos reproducir clips individuales de audio. Ahorita en el proyecto en particular en el que hemos estado trabajando, dependemos bastante de poder estar reproduciendo y generando múltiples audios. eh, y sí podemos generar múltiples eventos que estén reflejando ese audio. Y, y sí, se me fue con qué concluir esta escena, pero esta parte, pero continuemos. Y la iluminación. Al final de todo, nosotros vamos a estar generando un frame, varios frames cada cierta cantidad de tiempo, y esto va a depender de cómo querramos capturar los píxeles. Entonces, por debajo hay una simulación 3D o 2D, siempre es 3D, eh, y nosotros podemos capturar la luz de distintas formas para generar esos píxeles, ya sea que tengamos una iluminación directa, que es esencialmente son raycast que no rebotan en nada, simplemente están en una única dirección. Podemos tener luces como esferas de luz en el ambiente, eh, puntos de luz, como que si fueran proyectados literalmente desde un proyector, focos que iluminan distintas zonas, o incluso podemos tener la iluminación precargada dentro de nuestra escena. Podemos hacer literalmente una textura con todas las sombras y luces que vamos a necesitar en caso de que no vayan a cambiar en ningún momento en la escena, eh, para reducir tiempos de carga. Pasemos a la siguiente. Ok, antes de pasar a la sección de scripting, ¿tienen alguna duda con respecto a la sección de los principales motores o controladores del editor de Unity? No. No. Dime. En el Game Object, Ujú. cuando hay algún tipo de límite del peso que va a consumir, si se usan demasiados Game Objects, y qué es más eficiente, tener más Game Objects o meterle muchísimo a un solo Game Object, o no afecta a nosotros. Dentro de una escena hay una infinidad de game objects que están en constante cambios de estado. Por ejemplo, están desapareciendo, están siendo creados. Una bala es un game object. Una bala es generada, su ciclo de vida se crea, se dispara, llega a su objetivo, impacta, hace daño y se destruye. Y ese game object desapareció. Entonces, constantemente una escena está generando o está creando nuevos game objects o están desapareciendo, ya sea que un enemigo fue derrotado o simplemente estamos moviendo la escena. Si estamos avanzando en un entorno recto, por ejemplo, un plataformero 2D que está avanzando, a medida vamos avanzando hacia la derecha, vamos desapareciendo los game objects que están detrás de la cámara para, como mencionaste, ahorrar rendimiento y pues no sobrecargar la escena. ¿Otra pregunta? ¿Anton? Sí, sí. Inicialmente se tiene la gravedad de la Tierra, por decir así, 9.81, pero puedes cambiarla en los settings del proyecto. Si estés en la Luna, le puedes poner la gravedad de la Luna 1.62, creo. O la de Júpiter, que es 24 y algo, que es el más pesado. Entonces, sí puedes cambiar las físicas. Vos puedes poner las reglas según el juego que vos hagas. Vos creas tu entorno. Ok. Eh, Ok. Con respecto a la instalación, Elías, creo que les vas a brindar un repositorio donde hay una pequeña documentación con respecto a cómo instalarlo. Ahí van a tener links de instalación hacia la documentación directa de Unity en las diferentes plataformas, Mac o Windows y también Linux. También van a encontrar sobre la versión de Unity que estamos utilizando, que es la más reciente, la 6.2, y también los ejemplos que estamos mostrando ahorita. Para usar nuestros ejemplos, no subimos el proyecto entero, ya que pues, son dos proyectos separados y cada uno pesa como 1 giga. Subimos la carpeta de assets que contiene las escenas y todas las animaciones que utilizamos, por la cual solo la tendrían que arrastrar a su proyecto y van a poder correr lo mismo que nosotros vamos a hacer aquí. Yo voy a hacer un segmento sobre cómo
hacer ese paso para que se les facilite. Ok. Entonces empezamos con la sección de scripting. Ya vamos a hablar más que todo solo del ámbito de programación en Unity y vamos a empezar con los diferentes patrones de diseño que existen. Como desarrolladores estamos familiarizados con diferentes patrones de desarrollo, seguir normativas. Unity es un tanto diferente. En cuanto al editor, pues todo es muy visual, entonces es mucho más difícil aplicar ciertos patrones, pero en el desarrollo, debido a cómo es el comportamiento de los objetos dentro de Unity y por su ciclo de vida que tienen, se comportan, como mencionó mi compañero, en monobehaviors. Cada uno tiene un comportamiento individual y accede a ciertos métodos propios del API de Unity. Pero hay algunos patrones de diseño que nos facilitan ciertas actividades. Por ejemplo, vamos a empezar con el patrón singleton, que nos va a permitir tener una clase estática donde no se va a destruir entre escenas. Una forma práctica de utilizarla puede ser un gestor de estado para el jugador, que nos lleve el control de cuánta vida tiene el jugador, en qué estado está vivo, está muerto, está saltando, está agachado, y va a poder ser utilizado a lo largo de diferentes escenas, ya que podemos tener múltiples escenas en un proyecto o diferentes stages o diferentes niveles. Luego tenemos el observer. El patrón observer se define como un controlador de múltiples objetos. Funciona mediante clases que se llaman delegates, que nos permiten estar monitoreando otros objetos y reaccionar ante ellos. Es como suscribirse a un evento y reaccionar, por ejemplo, si se detecta un impacto, el observer que está monitoreando o está delegado a monitorear el impacto puede hacer cosas como bajar la vida del jugador, haciendo referencia al script de estado del singleton del player. Luego tenemos el factory method. El factory method es un script que nos permite la generación de game objects de la misma categoría. Por ejemplo, en un juego tenemos spawn de monstruos o los disparos podría ser un factory method donde generamos componentes de balas y con las mismas propiedades una y otra vez. Otro ejemplo de esto podrían ser los RTS, los Real-Time Strategy Games como StarCraft y también Age of Empires, donde tenemos el edificio y podemos generar unidades infinitas de cada tipo. Básicamente son game objects que se van generando que tienen los mismos atributos o variantes pequeñas. Ejemplo, tenemos un enemigo que sea un orco, va a tener varias variantes, diferentes armas, diferente vida, diferente daño, pero en sí no deja de ser la misma categoría de objeto. Y en ese punto podemos aplicar lo que es el patrón de factory method. Luego vamos a ver lo que es el orden de ejecución. El scripting en Unity ocurre dentro de un loop, loop de juego se le denomina, que es la vida del script en el juego. Inicia desde que se crea hasta que el game object es destruido potencialmente. Se divide en diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de la inicialización, donde tenemos los eventos de awake y onEnable. El awake se llama cuando el script es inicializado dentro de un game object. En este momento tal vez no está ni siquiera renderizado lo que se está mostrando al game object. Es invisible, pero el script ya puede hacer trigger de su evento onAwake. Es muy útil para hacer el set de variables que nos pueden servir para el control en general durante el loop date que se está manejando dentro de cada frame. También puede ser útil para hacer inicialmente llamados hacia algún endpoint que tengamos que requiera tiempo y que estemos esperando recibir esa data. Lo podemos poner también dentro de un task. Podemos en el await llamar a una task que mande llamar información desde un endpoint y tenerlo corriendo como un evento asíncrono en lugar de solo hacer un llamado cuando ya empezamos a ver el objeto. El onEnable se ejecuta cuando el game object es activado. Un game object puede estar activado o desactivado. Un ejemplo lo que mencionábamos antes, de que si avanzamos en un escenario, vamos desapareciendo los game objects que están atrás, ¿verdad? Y si regresamos, los tenemos que reaparecer. En ese punto de reaparecer, se vuelve a hacer trigger de lo que es el onEnable. Puede servir para hacer settings de los gráficos, si queremos como crear una variación de algo, de la imagen que se está mostrando, pero ocurre al momento de que se activa y se desactiva. Luego tenemos la preparación, que es el start. En este punto ya ocurrió el awake, ya cargó el game object y ya pasó por el primer frame. Eso quiere decir
que ya transcurrieron aproximadamente 20 milisegundos, que es lo que tardó el frame 0 al frame 1. En este punto ya podemos ver lo que está en pantalla. Y al igual que la wait, nos puede servir como preparar variables antes de hacer los cálculos necesarios dentro del loop date. La actualización en tiempo real. Estos segmentos de update, fixed update y late update ocurren una vez por cada frame. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del hardware va a ser diferente rendimiento. Quiere decir que dentro del update, si nuestro juego está corriendo 60 frames por segundo, el código que tengamos ahí se va a reproducir 60 veces por segundo. Puede servir para la evaluación de colisiones, para también las físicas, que en este caso, si hacemos la evaluación de físicas dentro del update, vamos a tener un pequeño problema, porque lo estamos haciendo por cada frame, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos en un equipo deficiente? No sé si han tenido algún bug en los videojuegos donde literalmente solo atraviesan el suelo y van cayendo y ven el mapa desde arriba. Eso ocurre debido a que el cálculo de la colisión ocurrió después de que se desplazó el jugador. Y cuando se hizo el cálculo, el jugador ya estaba abajo del piso, por lo cual no colisionó. Entonces solo pasa hacia abajo. Esto se arregla mediante el Fixed Update. El Fixed Update es un setting que tenemos dentro del proyecto que nos permite estandarizar un volumen de reproducción. Por ejemplo, por default, el Fixed Update ocurre exactamente una vez cada 20 milisegundos. Así, pues evitamos el problema de que si tenemos un hardware deficiente, nuestras físicas no hacen match con lo que se está viendo por parte del lado gráfico. Y el late update ocurre después del update y nos permite precargar cosas que necesitemos en el siguiente frame. Esto puede ser como el renderizado de chunks a medida que vamos avanzando en un ambiente 3D. Y por último tenemos la finalización, la etapa donde ya el GameObject pues concluyó o lo apagamos. Como mencioné, si seguimos avanzando en un entorno y apagamos lo que vamos dejando atrás, puede ocurrir el non-disable. Pero si lo destruimos del todo, también podemos hacer trigger de un evento en ese punto. Aquí tenemos una pequeña documentación sobre cómo se ve más o menos este flujo o loop en el cual el juego está ocurriendo. Primero ocurre una wait, luego un enable, luego start. Ocurren los fixed update en el tiempo que nosotros los tengamos predefinido. Luego tenemos lo que es el game logic, que vendría siendo el update, el late update también, justo después de todos. Y al final pues tenemos lo que es el onDisable y el onDestroy en la parte de composition. Volvemos aquí. Ahora vamos a hablar de lo que es el asincronismo dentro de Unity. A diferencia de programar directamente en C# o los frameworks.NET, si bien sí podemos utilizar gran parte de la librería que .NET nos ofrece, a veces las versiones de Unity, si usan las versiones más antiguas, no van a estar muy actualizadas con las versiones del framework.NET más reciente, por lo cual vamos a encontrar ciertas discrepancias, debido a que el principal motivo del scripting dentro de Unity es interactuar con los GameObjects o con los componentes del editor, haciendo referencia directamente a los eventos que pues ya están dentro de la clase MonoBehavior, que es la principal de Unity. Pero podemos manejar asincronismo de cierta manera. Por ejemplo, tenemos las corrutinas y las tareas o las tasks. Las corrutinas nos pueden servir para hacer secuencias desentendiéndonos de lo que es el loop y podemos como ir moviendo, haciendo movimiento de valores dentro de un espacio de tiempo predefinido, sin necesidad de esperar otro segmento del código. Y las tareas nos permiten realizar awaits dentro de nuestro código, como por ejemplo, principalmente para los llamados HTTP, si ocupamos consultar lo que es un endpoint o nuestra base de datos, se hace pues principalmente mediante task, aunque también se puede hacer por corrutinas dependiendo de la complejidad que se necesite. Si necesitamos a fuerza hacer await primero de un llamado y ocupamos esa data para hacer un cálculo y hacer el llamado de otro, necesitaremos hacerlo mediante una tarea. En Unity
podemos hacer request HTTP mediante una librería que nos va a permitir, pues, hacer referencia a nuestros endpoints, que principalmente funciona mandando, pues, a llamar directamente la dirección. Podemos setear mediante esta librería que se llama Unity Web Request, y que tiene capacidades para poder deserializar también la respuesta y setear los parámetros y enviarlos. Uy, se estaba repitiendo. Y en esta sección también vamos a hablar un poco de lo que es el proyecto We Miss World, que es el proyecto actual que estamos trabajando con Josué y también con otros miembros del equipo, el cual estaba, o su idea principal se basa en crear una experiencia interactiva para niños que nos permita interactuar con una inteligencia artificial que sea segura para ellos. Eso se hace pues a través de un chat, y todo esto ocurre en un ambiente 3D de Unity, donde tenemos un modelo el cual tiene diferentes animaciones. También tenemos pues los componentes de iluminación haciendo que un pequeño estudio pues se ilumine, y tenemos los motores de audio que nos permiten ponerle la voz al muñequito. También la sección de YouTube que funciona directamente con el gestor de audio, y tenemos la sección también de Wimage, que es una experiencia casi 2D, que es usando los componentes de Canvas que nos permiten poner cosas frente a la cámara, pero que ocurren también en un entorno 3D. Nos permite dibujar o crear stickers, hacer una especie de paint, y estamos también haciendo llamados a lo que es Flat Icon, donde podemos generar iconos divertidos que los niños pueden poner en los dibujos. Antes de ir a la siguiente sección, donde ya vamos a saltar directamente a los editores de Unity y vamos a poder ver todos estos conceptos que ya vimos, pero ya aplicados al editor, que puede ser un poco intimidante con la primera vez que lo vemos, ya que es mucha información o muchas opciones que no sabemos qué realizan. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la sección de scripting de Unity? ¿Antón? Correcto. Las tareas hacen que podemos realizar actividades multithreading con las tasks. Las corrutinas sí están dentro del loop del juego, las tasks no. Esa vendría siendo como la principal diferencia entre las dos. Si bien se pueden utilizar ambas para realizar actividades bien similares, dependiendo de cómo las necesitemos. Elías. Eso lo pondrías en una tarea asíncrona, no precisamente. Eso podría caer en esa categoría. Lo pondría dentro de una corrutina. La razón de ponerlo dentro de una corrutina, porque queremos que ocurra dentro de los frames del juego, dentro del loop, del game loop, y no que solo ocurra y de repente ya vistes que se bajó la mitad de la vida, sino que vaya gradual, cada frame que va avanzando, poder ver reflejado ese daño. Entonces podríamos tener un singleton que sea el singleton del player manager, donde podamos tener el estado del jugador. El estado va a ser envenenado. ¿Qué va a pasar? Dentro del update vamos a tener una corrutina, recibir daño de envenenamiento, y va a ocurrir. ¿Otra duda? No. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la sección de mostrar los editores. Le voy a dar la palabra nuevamente a mi compañero Josué, que nos va a mostrar un proyecto en un ambiente 3D. Entonces ya puedes compartir, Josué. Ok, vamos con la 3D primero. Dame un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, bueno, pues aquí tenemos un pequeño proyecto. Este proyecto está en 3D. Como ven, solo tengo un suelo y ahorita tengo una cámara y este personaje que me lo regaló Unity. Entonces, si quisiéramos moverlo, sé que un modelo usualmente se hace con un esqueleto. Este esqueleto nos sirve para replicar movimientos, replicar propiedades que querramos si quisiéramos cambiar el modelo. No necesariamente podríamos mover piezas individuales, pero este, de casualidad, viene con este esqueleto. Espero que puedan verlo en estas cosas azulitas aquí. Pero realmente cada uno de estos es un Game Object y yo puedo aplicarles propiedades de Game Object. Entonces, en este caso, decidimos que cada sección, cada parte de su cuerpo,
va a tener un rigid body. Entonces va a estar atado al motor de física. Va a tener una gravedad, una masa, va a tener fricciones. Y también quiero anclar eso. Entonces quiero que cada pieza esté anclada al extremo de su peer, de sus hermanos. Esencialmente cada uno es un hijo de otro. Comienza desde la cadera. Entonces, ya teniendo eso, yo podría hacer otros objetos. Estos objetos son invisibles. No tienen gráficos, pero ahí está. Siempre tienen un transform y tienen las mismas propiedades. Y si yo ejecuto eso, esos en particular son cinemáticos. Son objetos físicos, pero nada de la física va a estar ocurriendo. Dejen que termine de cargar, que estoy cambiando de escenas. Y de repente hay una simulación física. Realmente está cayendo este personaje, pero nosotros de repente tenemos cierto control de él y podemos mover los esqueletos sin hacer ningún cálculo. Realmente solo necesitaríamos mover estas anclas. Podemos empezar a darle movimiento o incluso podemos pregrabar ese movimiento si quisiéramos y podemos solo reproducirlo al ejecutar un evento. Eh, Aquí les puedo mostrar un pequeño ejemplo de cómo hemos aplicado eso a nuestros proyectos. Estos objetos técnicamente son físicos, pero no están colisionando con nada, pero la animación está guardada. No colisiona con nada porque si no botaría el mundo y el micrófono. A veces eso tiene espasmos que no queremos que haga, ¿no? Pero incluso si ya tenemos animaciones cargadas, nosotros podríamos tener una animación. Estas animaciones vienen de esta página que se llama Mixamo. Mixamo es de Adobe. Mismo esqueleto, distinto modelo. También tiene sus propias colisiones y nosotros podemos ejecutar una animación cuando querramos. En este caso, mi tecla C la anclea esto y las físicas de hecho colisionan. Y de hecho, este personaje, ahorita se va a volver un poco loco, ignoren eso. Este personaje tiene esto que se llama Root Motion, que es esta sección que pueden ver aquí. Root Motion quiere decir que no solo su movimiento de sus extremidades está definido, también el movimiento total del personaje. El personaje de hecho camina, avanza. Los pies están raros porque el esqueleto no viene de él. Ah, y entonces, siguiendo esa misma lógica, ¿qué pasa si lo quisiéramos extender? Entonces, aquí tengo preparada una pequeña escena que también viene de un proyecto gratis. Ahorita no lo van a entender, pero déjenme les explico. Aquí tenemos todo nuestro árbol de Game Objects. Este en particular, vamos a decirle que es nuestro jugador. Unity viene con este elemento que se llama Character Controller. Character Controller es esencialmente un colisionador, es una cápsula, es la capsulita verde que pueden ver aquí, la blanca solo es para ver dónde está parado, y tiene distintas propiedades. Una de sus propiedades es moverse. Entonces, antes de pasar esto, vamos a ver cómo vamos a capturar ciertos valores que queremos. Entonces, para que interactúe con nosotros y no solo esté corriendo por sí mismo, preparé este pequeño script que simplemente tiene una serie de variables, casi todas son booleanas. Si se fijan, tengo saltar, sprint, escudo y ataque, ya vamos a ver para qué funcionan. Y tengo estos vector 2. Unity ya viene con su propio gestor de inputs, simplemente para recibir, ya sea por referencia en base a texto o literalmente indicándole la tecla, y simplemente le estoy diciendo eso. Cuando quiera moverme, son estos datos los que capturas. Cuando quiera mover lo que miro, son estos datos los que capturas. Y después tengo distintas teclas o botones de mouse para ejecutarlos. Entonces, vamos de vuelta al personaje. El personaje le hice este script y estamos recibiendo su, donde lo puse, así lo pongo al final, su character controller. Entonces está haciendo un objeto, va a hacer referencia a character controller. No, ni siquiera lo voy a inicializar porque eso ya lo inicializó Unity del lado de agregar el componente. Le puse mi cámara, ¿verdad? Sí. Y como Unity es multicomponente, también le agregué el script de del input y simplemente estoy recibiendo el input. Entonces, ¿qué es lo importante de este? Lo importante es esta funcioncita de abajo. Tiene algo que se llama move y move simplemente va a cambiar la posición tomando en cuenta sus colisiones en base a un vector 3. En este caso, yo estoy utilizando dos vector 3, la sumatoria de ellas para combinarlas y lo estoy multiplicando por el tiempo actual para que no suceda cada vez que el procesador quiera, sino que suceda con cada frame que se dibuja. Así lo vamos a tener estable. Esto esencialmente significa esto sucede una vez por segundo. Entonces,
si vieron, había la parte de físicas. Nosotros vamos a ignorar completamente las físicas en este caso porque yo quiero ahorrarme toda esa cantidad de recursos. Entonces, ¿cómo hago que se mueva? Simplemente voy a alimentar esos dos vector 3. Todas estas otras variables simplemente sirven para alimentar ese vector 3. Entonces, tengo velocidades y distancias, valores de gravedad y ciertos flags que necesito para completar mi personaje. Este script va a ser relativamente sencillo. Entonces, tengo esta en la que está ocupada. Simplemente es, si quiero correr una animación y no quiero que se interrumpa, voy a estar corriendo esto. Entonces, quiero poder calcular mi velocidad. Vamos a ir pasito por... No, aquí está. Nuestro cálculo de velocidad simplemente va a estar rebotando entre dos velocidades. Tengo otras validaciones, pero simplemente quiero que tengas una velocidad que se mueva suave a la velocidad que quiera en el momento. ¿Ok? ¿Y cómo hago? Si no estoy usando física, ¿cómo hago que se mantenga pegado al suelo? Pues tengo un script de gravedad. ¿Dónde está mi...? Lo perdí. Aquí está. Lo tengo fuera del ciclo porque este siempre tiene que estar funcionando. ¿Y qué va a hacer la gravedad? Esta función ya tiene como un detector de suelo. Si no, tendría que tirar un raycast al suelo. Pero, ¿para qué? Este componente ya lo trae y funciona más eficiente de lo que yo puedo hacer porque esto de hecho se escribió en C++. Entonces tiende a tener librerías un poco que siguen un recorrido un poco más rápido que la que yo puedo hacer de MonoBehavior. Entonces simplemente le asigno ahí. Si estás tocando el suelo, solo agregarle un poquito de gravedad. Ahora, si no estás tocando el suelo, pues acelérate. Acelérate con valores reales. Estos no son ni tan reales porque sí estoy diciéndole que quiero que la gravedad se mueva a la gravedad real, pero le estoy dando una escala. Entonces, le estoy diciendo el doble de gravedad. Eso lo van a entender porque en tercera persona usualmente los movimientos grandes se miran más chiquitos. Entonces queremos que se mueva más rápido, que caiga más rápido. Eh, y después de esto, simplemente voy a alimentar ese vector 3 que quiero al final. Entonces, consigo una dirección en base a los inputs que ya fui a definir. Consigo una dirección relativa al objeto para que adelante sea adelante de donde está viendo el objeto. Si estoy en el suelo y no me estoy moviendo, ok, bajame ese vector 3 a que sea todo cero. Si sí me estoy moviendo, ok, se ve una multiplicación por la velocidad que ya calculé al vector que quiero darle al final. Y si estoy en el aire, quiero que haga exactamente lo mismo, pero que lo haga un poquitín más lento para que parezca que tenés un poco de control, pero que no puedas simplemente cambiar de dirección completamente en el aire. Ok, y vamos a ver cómo se mira reflejado. Aquí hay otro montón de validaciones, pero ahorita no van a ser relevantes. Entonces, si yo quiero ejecutar este personaje, ahorita tengo parte de los elementos desactivados, así que es probable que esté tirando error. Aquí tenemos uno. Tenemos un componente de cámara que está haciendo más o menos lo mismo. Simplemente está recibiendo los inputs y estamos rotando alrededor de un eje. De hecho, si yo activo loquismos, no, loquismos no están haciendo nada. Y ya, puedo mover mi personaje, lo está moviendo. Dame un segundo, necesito reactivarlo. Aquí está. Eh, Vamos a quitar la cápsula. Estoy probando esto todo el día, no puedo creer que vaya a fallar ahorita. Entonces, esto ya es más adelante de lo que quería enseñar, pero aquí está nuestro personaje. Si yo activo lo quismo, ¿dónde están mis gizmos? No me lo quiere mostrar ahorita. Pero ahí pueden ver nuestro personaje, la colisión realmente en esa cápsula verde. Lo demás simplemente es maquillaje. Son animaciones que estoy activando en base a velocidad, en base a inputs que estoy apretando. Y tengo un personaje que se mueve por el mundo, puede colisionar por el mundo, puede correr con la tecla que definí. Simplemente estoy aumentando ese vector 3. Eh, Puedo cambiar la posición de la cámara. Puedo activar un set distinto de animaciones para cuando esté en esa posición. De hecho, tengo una cámara que de hecho evita colisiones. Y si se lo preguntan, ¿qué tan complejo es hacer las colisiones? Las colisiones son relativamente, son un engaño. Aquí les tengo un ejemplo. Esto es Dark Souls. Esto es la colisión con la que te mueves por el mundo. Esta es una colisión artificial de menos recursos con la que interactúa tu modelo. Entonces, como ven, vos te moves por una rampa que realmente solo tiene 2 polígonos.
que hace cálculos físicos, pero tu modelo realmente está interactuando con unos elementos estáticos que como no necesitan pasar por la parte de gameplay, realmente solo es estético lo que está haciendo. Están moviendo los pies, pero vos realmente estás colisionando con la pieza anaranjada y vas a encontrar que eso se repite por todo el mundo. Realmente los niveles son un montón de primitivos, se llaman estas figuras geométricas porque se pueden hacer a base de fórmulas bien básicas. Y eso es lo que está haciendo nuestro personaje ahorita. Está en un plano, queriendo ir hacia abajo, reseteando su gravedad, rozando con las paredes y moviendo. Ah, sí, es cierto, programa de inteligencia artificial. Eh, nuevamente, solo es un vector 3. Estábamos calculando. Este en particular va a querer, no me dio tiempo de activar una animación para que se muera, pero debería de recibir impacto. En código está recibiendo, nada va a pasar porque tampoco tienen una función de muerte. Pero sí, de hecho deberían haber 8 por este mundo y lo que están haciendo es que a cierta distancia empiezan a caminar al azar. Si se acercan mucho, intentan perseguirme y si se acercan bastante, van a ver que aquí me está tirando la consola de que me está atacando. Eh, si tienen curiosidad de eso, ¿dónde tengo el enemigo? Sí, este Unity en particular tiene algo que se llama Navmesh, que simplemente es un plano por el que te puedes mover y ese Navmesh le puedo dar una dirección y al final eso es un vector 3, donde se está ejecutando aquí en el update. Este es el chiste, este es el importante. Y es un poco abstraído, pero está haciendo lo mismo que estábamos viendo con este personaje. Le estamos dando un target, la posición del jugador, y le estamos diciendo una velocidad. Una variable es un float, simple. Entonces, si vamos a nuestro jugador, van a ver que así es como estamos distribuyendo nuestros componentes. Nuestro jugador en particular es bien específico, entonces no necesita hacer algo tan reproducible. Ahorita este es un único personaje, entonces no, ni le puse mucha mente. Es nuestro character controller, cómo lo quiero manejar, esto que me sirve para controlar la cámara y aquí abajo solo tengo los inputs simplemente para no tener que estar haciendo referencias ni por medio del editor ni por medio del código. En el código, literalmente solo le digo, donde está en el initialize, está el carácter, ¿sí? Te hice una variable controller, si tenés eso, asignala y ya comienza a trabajar con ella. Este initialize lo estoy ejecutando en el start, que ya les enseñó Marlon, es primer frame. De hecho, es justo antes del primer frame, antes de que se dibuje el primer frame, se setea. Entonces, no está sucediendo durante el juego, no te va a poner dentro del juego, ni está sucediendo antes de que cargues el juego durante el loading, es justo antes de que comiences a moverte. Es relativamente liviano. Y sí, este tipo de escenario lo pude haber hecho yo, pero no lo iba a hacer, ¿verdad? No tengo tanta creatividad. Es gratis. Unity tiene un marketplace de donde puedes sacarlo. Eh, la iluminación está baked. Ahorita estoy streameando y si le doy aquí, puedo ver que el juego está fácilmente corriendo arriba de 100 frames. Es este numerito que está arriba. Si no estuviera streameando, esto bien podría estar corriendo a 300 frames. Esos son nuestros updates de procesamiento. El juego realmente está corriendo a 60, está generando 60 imágenes en este momento. Eh, y sí, y lo que quería que vieran como importante es que cada sección es un poquito de código que va alimentando algo más complejo. Realmente es como la frase de cómo te comes una ballena, como una mordida a la vez. Es un paso a la vez, simplemente para alimentar ciertos valores que queremos. Y así mismo quería aprovechar para enseñarle, antes de que Marlon siga, perdón que me estoy tardando. eh, Esto es el primer juego que hice en JavaScript. Este es como el 2008. Se supone que este era Neo esquivando balas. Y este concepto de simplemente mover un cuadrado es, aquí estoy alimentando un vector 2, pero es la misma lógica. Esto eventualmente se convirtió en este prototipo. Este es un pequeño proyecto que estaba trabajando para una ONG. Esto después se convirtió en este pequeño juego. No le pongan atención que la guara se deshace cuando le pega una piedra.
y simplemente vas acumulando y acumulando y acumulando cosas sencillas y eventualmente algo complejo va a salir. Esto no es Dark Souls, le hace falta un montón para hacer algo, pero es la base. Esto ya es casi jugable si tuviera un objetivo. Y en Unity también, este no es una captura de Unity, pero este es un proyecto en Unity que hice para una ONG y simplemente era que querían tener una página con una animación de un libro. Bien sencillo, se pasa a Unity porque también Unity te permite trabajar proyectos que no sean aplicaciones. Y antes de consumir más tiempo, creo que lo vamos a dejar así esta sección para que Marlon pueda mostrarles otra parte. Muchas gracias, Josué. ¿Alguien tiene alguna consulta para Josué para la sección 3D? Eh, Dice. ¿En el chat? No. Ok. Dime. Siempre con el amigo que estaba hablando sobre los Game Objects, si yo quisiera que una parte de la armadura, cuando interactuara, si yo quisiera que una parte de la armadura se cayera cuando le da un espadazo un enemigo, ese tendría que ser un Game Object desde que está el start. O podría ser hasta que pasa el evento que es colisionado, que se convierta en un Game Object para eficientizar o... Fíjate, me estás escuchando, ¿Puedes ¿verdad? compartir, Josué? Vuelvo a compartir. Sí, Sí. dame un segundito. No debía haber cerrado el proyecto. No, es broma. Pues en este caso, ¿dónde está mi personaje? Aquí está. Eh, no hay una respuesta objetiva, es decir, como vos querrás. Tu objetivo es conseguir la mayor cantidad de frames, pero también vos podrías tener una escena vacía y ya tenés la mayor cantidad de frames. Entonces vos realmente querés meter cosas siempre y cuando superes este target. Usualmente lo que se haría es que haya una figura bien básica con la que colisione un objeto y en el momento de la colisión instanciar otra. Desapareces esa e instancias una que sí tenga propiedades físicas, que pueda rebotar por el mundo, pero que no rebote con todo, sino que ignore casi todo, que solo pueda chocar con el suelo, que tu personaje no salga volando si se tropieza en ella. Eh, Ese sería más o menos el estándar. Y ni siquiera tenés como que instanciarla en el momento, puedes tenerla precargada, invisible, completamente desactivada y simplemente darle vida en el momento que la necesites en esa función y así te evitas el loading, pero sí tenés toda la capacidad de gráfica. Entonces, si vos ves como los casquillos de balas o sí, piezas que se desprenden de otros objetos, no querés estar haciendo todos esos cálculos cuando no son necesarios. Usualmente lo activas en el último momento, cuando la vayas a necesitar. ¿Por qué está tan cerca usted, señor? Sí. En este demo yo quería hacer que se desprendieran esas partes, pero este proyecto se hizo en una noche, entonces imagínenselo. Solo agregando un poco más al respecto, estos modelos, por ejemplo, este caballero está compuesto de múltiples Game Objects. Josué, si puedes mostrar la jerarquía del modelo del caballero, van a notar que cada sección de la armadura, el brazo, el antebrazo, el casco, el escudo, el paz, cada uno es un Game Object individual. Y Hay puedes Game Objects programar míos y hay Game Objects del modelo. también. Y cada uno es un segmento diferente. Lo único que tenés que asegurarte es que si, por ejemplo, el golpe va a retirar un segmento de armadura, que haya algo abajo de esa armadura, que no se caiga y simplemente solo se vea dentro del modelo, porque, José, si te acercas un poco más al modelo, eh, Ah, vas a sí. notar cómo es invisible por dentro. Si han jugado algún juego con un monstruo Dame un gigante, se le segundo. acercan. Ahí está. Entonces notamos que por dentro literalmente no hay nada. Entonces, si algo se va a desprender del modelo, hay que asegurarse de que hay algo dentro, lo cual es un poco caro, porque Es hace que para haya ahorrar más recursos. cosas para renderizarse. Ah, sí, miren, este es edificio. Sí, Tenemos una pregunta en el chat. pregunten. Actualmente solo se puede utilizar C Sharp, tristemente. Al principio se podía utilizar lo que es JavaScript para controlar lo que son los componentes propios de Unity. Si bien sí podemos tener nuestro backend en un lenguaje que nosotros necesitamos más como Nest o Python para hacer actividades como fuera relacionadas a interactuar con el juego, sí se puede. Pero ya para controlar los propios game objects de Unity necesitamos C Sharp, debido a que pues Unity tomó esta decisión porque los desarrolladores inicialmente pues programaban más que todo en
en C# y vieron que la comunidad lo iba apoyando más y eventualmente lo fueron, lo fueron desfasando y lo eliminaron y ahora simplemente solo se utiliza C#. Como podemos ver, lo podemos manipular a nuestro gusto cada GameObject individual del modelo. En este caso, pues, Josué hizo el bug de las cabezas gigantes que todos conocemos de los shooters. ¿Ya querés compartir tu proyecto? Deja de seguirme. Sí, ya podemos cambiar a la sección de 2D. Ok. ¿Alguna última pregunta de la sección de 3D? Dime. Al igual que los modelos, los efectos especiales son GameObjects que pues tienen una vida más fugaz que la del modelo de un jugador. Hace algo que se crea, ocurre y se destruye. Igual que los modelos gráficos, pues se pueden descargar estos assets, como José mencionaba, el Unity Asset Store, que vendría siendo como un marketplace, donde la gente o los artistas pueden vender sus assets o sus diseños. Algunos son gratuitos, eventualmente pues entran como en temporadas donde hay ofertas o a veces un asset que costaba $40 de repente está gratis. O los influencers y youtubers tienen cupones que a veces dicen, ahora pueden usar este cupón y pueden canjear estos assets que estoy utilizando aquí en este video. Y de esa forma pues si a nosotros que más que todo estamos para el ámbito de desarrollo, que solo conocemos código y pues lo de arte se nos hace un poco difícil, podemos tener acceso a estos assets y empezar a implementar nuestras ideas, como Josué menciona, una cosa a la vez. Algo básico se va convirtiendo en algo más y más y más complejo. Marlon, solo quería hacer una observación ahí. Casi todo lo que estamos corriendo lo corremos como se lo mandamos al procesador porque queremos que interactúe con el mundo, pero no todo lo que sucede necesitamos que interactúe con el mundo. Entonces, dentro de nuestras máquinas usualmente hay una microcomputadora que es muchísimo más rápida, pero no puede hacer cosas en orden, que tiene miles de núcleos, que esa es la tarjeta gráfica. Podemos mandarle información ahí. Podemos, si queremos efectos, si queremos fuego, si queremos agua, si queremos cualquier desplazamiento que realmente no necesita calcular ninguna física porque nada va a interactuar con ellos, simplemente es visualmente se van a dibujar píxeles en distinta forma, podemos mandar nuestros efectos ahí. Por si quieren saber cómo es que hacen agua realista sin hacer simulaciones de líquidos en los juegos, es eso, están moviendo píxeles, pero no en el procesador. Está sucediendo en otra compu, el GPU. Ok, entonces ahora entramos al segmento de lo que es el ambiente 2D dentro de Unity. Van a notar que hay bastante similitud en cuanto a los términos que usaba Josué, pero en un ambiente un poco más simple o más pixelado, por decir así, y no tan complejo como un entorno 3D. También pues es más liviano para ciertas plataformas. Si queremos desarrollar para una plataforma móvil, una aplicación 2D puede ser una mejor opción a una en 3D. Aquí tenemos el editor con un proyecto 3D o 2D completamente en blanco. Eso va a ser lo primerito que veamos cuando nosotros hablamos Unity y debemos crear nuevo proyecto 2D. Pum, nos va a tirar a una pantalla como esta. Vamos a tener diferentes segmentos, como en la parte izquierda, que es de la jerarquía, donde podemos ver todos nuestros GameObjects. Aquí podemos ver los modelos del caballero y del mapa. Y del lado izquierdo, del derecho, perdón, tenemos el inspector, donde vamos a poder ver los componentes que tiene cada GameObject al cual estamos haciendo focus o que tenemos seleccionado. En la parte inferior vamos a ver la sección de Project, donde vamos a ver la jerarquía de nuestras carpetas en el proyecto y lo que hay dentro de esas carpetas. Actualmente estamos dentro de la carpeta Assets, el segmento de Scenes, y tenemos 3 escenas diferentes. Estamos en la escena que es New. Tenemos acá en la parte central la sección de Scene, que es la escena, donde podemos nosotros manipular los GameObjects a como nosotros queramos. Tenemos la sección de Game, que es lo que está viendo la cámara. Actualmente solo hay una main cámara que está apuntando ahorita a la nada. Y me preguntarán, ¿cómo vamos a empezar a desarrollar en un juego? ¿Por dónde empezar? Pues lo primero, podemos ir poniendo un entorno, ¿verdad? Dentro de Unity, como mencionabas, podemos crear todos los GameObjects que nosotros queramos. Entonces podemos venir aquí, podemos crear un empty, y este es un GameObject vacío, completamente vacío. Si nos vamos a la escena, literalmente no tiene nada, es invisible. Como mencionaba Josué, esto solo tiene un componente transform que guarda información sobre su posición, rotación y escala.
Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos, empecemos a poner el background, un entorno trasero para que vea algo la cámara, podemos venir aquí, nos seleccionamos en el apartado 2D y podemos seleccionar sprites y seleccionamos que sea un square. Ahora entonces tenemos algo que la cámara está viendo, un cuadrado. Y este cuadrado tiene un componente que se llama Sprite Renderer. Sprite Renderer nos permite cargar un asset o una imagen de formato JPEG, formato PNG, que Unity lo transforma a sprites. Sprites individuales o sprites múltiples. Y nosotros podemos venir aquí a nuestra carpeta que tiene varios assets ya precargados y podemos irnos a la sección de Environment y tenemos este background, que es como un entorno en la playa. Entonces, si nos vamos a nuestro Square y arrastramos este background hacia acá, ahí lo tenemos. Lo vamos a ubicar un poco más en el centro de la cámara. Y si nos vamos a la sección de Game, vemos que nuestro juego ahora ya tiene un background. Entonces, vamos a empezar a hacer unas cuantas plataformas en donde podamos poner un personaje. Hay varias formas, muchas formas de cómo crear un entorno. Siendo la más directa y la más straightforward, solo agarrar un Game Object e irlo poniendo segmento por segmento, que vendría siendo crear otro sprite 2D, le damos de nuevo Square y creamos otro cuadrado. Y luego solo lo vamos duplicando y lo vamos moviendo así. Pero eso no es muy eficiente, ya que vamos a tener que estar moviendo manualmente cada uno de los cuadrados y tenemos que alinearlos, tenemos que ponerle un sprite a cada uno, por lo cual no es eficiente. Unity nos proporciona una herramienta para eso que nos permite crear un grid, el cual nosotros vamos a, como que fuera un paint, ir seleccionando el sprite que queremos e irlo ubicando en el espacio donde está. Entonces vamos a borrar estos cuadrados en blanco. Vamos a borrar le vamos a poner background para identificar lo que es nuestra imagen del background. Y vamos a ir aquí al apartado 2D y vamos a seleccionar la opción Tail Map, que es el mapa, el grid de los sprites. Y vamos a seleccionar la opción rectangular. Podemos notar que ahora la escena pues ya se separó en lo que es una cuadrícula y nos sale esta opción acá abajo que es Open Tail Palette. Yo ya tenía una ya precargada, pero originalmente se va a ver de la siguiente manera. Vamos a poner aquí Ground 2. Vamos a Create. Y seleccionamos esta carpeta. Se va a ver de esta manera. Tenemos un palette de colores, por decir así, de Paint vacío, al cual nosotros le podemos cargar diferentes imágenes, que son, por ejemplo, estas de aquí que ya están segmentadas. Si nos vamos de nuevo a Artwork, nos vamos a Ground, tenemos estas otras de aquí y las arrastramos. Nos crea ya los diferentes como colores de nuestro entorno que podemos estar utilizando. Y ahora, cual brocha de pintor, nosotros podemos venir y solo ir arrastrando estos componentes hasta acá. Oh, el background, aquí notamos un diseño, está pasando, lo pintaste pero no está, ¿verdad? En realidad sí está ahí, solo que el background lo está ocultando. Si yo taco esto, ya está ahí. ¿Cómo solucionamos esto? En el orden de la jerarquía tenemos la posición Z, que es donde está enfrente de la cámara, pero también lo podemos poner sobre ella. Uy, a ver aquí. Y basado en el orden de donde esté, podemos mover cuál está enfrente y cuál está por detrás. Si bien esa es una forma, pero ¿qué pasa si yo lo muevo en la jerarquía hacia arriba? Ah, parece porque están en la misma, perdón. Ahora sí están en 0. Ahora sí están en la misma de acá, en 0, vemos que desaparece. El orden de la jerarquía influye principalmente cuando utilizamos elementos de UI, que los elementos de UI ocurren dentro de un canvas, que es lo que se pone frente a la cámara. Esto principalmente es utilizado para menús, los menús del inicio del juego o los menús de settings. Convenientemente se puede utilizar también para muchas cosas y hacer incluso apps dentro de aplicaciones móviles, principalmente Vimeo. Casi todos los settings de Vimeo ocurren dentro de elementos de UI que son comúnmente utilizados para la creación de menús, pero podemos crear una aplicación con ellos. Pues vamos a volver a mover el background hasta atrás. Y hasta acá. Y estando atrás, vamos más. Ahí. Y perdimos el mapa. Uy. Déjenme buscar lo que me lo puso hasta abajo. Aquí. A ver. Vamos a cerrarlo acá.
Y volvemos a seleccionar nuestro componente, que es nuestro tilemap, y nos va a volver a dar la opción de abrirlo. Y podemos ir pintando. Y es tan fácil como solo ir poniendo las cosas donde las queremos. Podemos pintarlo así. Ir diseñando un entorno como nosotros queramos. Tenemos opciones de llenado que nos van a permitir pues, completar los segmentos vacíos. Si le doy aquí, me va a intentar fullear todo el escenario de este elemento que tengo seleccionado, por lo cual vamos a solo seleccionar el pincel y lo arrastramos hasta acá. Y así vamos formando un entorno. Aquí nosotros tenemos ya preparada una escena, ya precargada con una demo. Vamos a darle Not Save aquí, donde podemos ver ya un entorno 2D un poco ya más ambientado, con un personaje, el cual es un conjunto de sprites separados dentro de un map. ¿A qué me refiero con eso? Dentro de la documentación que van a tener en el README, van a tener links hacia los assets que estamos utilizando en estos demos, y uno de ellos, con los que uso Josué, son los de Mixamo y Spriters Resource, que nos va a permitir descargar sprites 2D de otros personajes de videojuegos, que técnicamente es un poco de plagio, no lo podemos utilizar en algo comercial, pero nos permite aprender. Por ejemplo, un juego conocido que es Spelunky. Debería de completármelo aquí. Podemos descargar el sprite del personaje y solo le daríamos download y la podemos agregar a nuestro proyecto. Estas imágenes JPEG así unidas mediante Unity las podemos segmentar y sacar animaciones a partir de ahí. ¿Cómo se realiza eso? De la siguiente forma. Digamos que vamos a crear un enemigo en nuestro entorno. Vamos a crear un sprite 2D, perdón, objetos 2D. Y vamos a crear un sprite cuadrado. Este va a ser nuestro enemigo. Ahorita pues no se ve muy desafiante y no tiene ninguna propiedad de enemigo. Es más, si le damos play no va a hacer nada. Solo va a estar ahí flotando y no se va a ver afectado ni por gravedad. El jugador lo va a poder tocar sin ningún problema. Y podemos saltar. Uy, me caí ahí. Pero vemos que no está siendo afectado por la gravedad y está solo ahí. Entonces lo primero que debemos hacer es que este enemigo pues reacciona ante su entorno. Para ello vamos a utilizar el componente que Josué mencionó, que son los Rigid Body, que permiten otorgarle a los GameObjects pues, propiedades físicas. Y a diferencia del que vimos anteriormente, vamos a utilizar un Rigid Body 2D. Aquí podemos ver la masa que tiene ese objeto, la escala de gravedad que tiene. ¿Cuál es la gravedad actual? Dentro del editor podemos ir a Edit, Project Settings, y aquí tenemos un apartado de varias cosas como el tiempo. Aquí vemos cuál es el Fixed Update que mencionamos anteriormente. Podemos modificarlo, podemos hacer que pase antes, en menos tiempo, pero ¿a costa de qué? A que procese más. Si es una ecuación grande que se debe hacer y ocurre durante más veces en un segundo, va a hacer que sea más taxing para la aplicación. Ahorita nos interesa el apartado de físicas, entonces vamos a buscar Physics 2D y vemos que aquí tiene Gravity. Y vemos que por default tiene la gravedad de la Tierra, ¿verdad? 9.8. Entonces, esa es la que va a estar afectando a este cuadrado. Vamos a seleccionar de que sea dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque va a poder desplazarse, va a poder rodar, va a poder ser empujada, va a poder tener colisión y no va a ser solo estática como el suelo. Si le damos play, pues vamos a ver que este enemigo nuevo ahora va a reaccionar ante la gravedad y solo va a caer. Ahora, ¿qué pasa? No está reaccionando ante su entorno, ¿verdad? Solo está reaccionando ante las físicas. Ahora vamos a hacer que reaccione a su entorno. Vamos a agregar un componente nuevo y lo que vimos en el entorno 3D, que son las esferas, los colliders encapsulados, aquí también existen, que son los colliders. Solo que no vamos a usar colliders de cápsula. Vamos a usar un box collider 2D. Y ahora le vamos a dar play. Y ahí vimos que no pudo atravesar el suelo, ya que el suelo también tiene un collider, el cual lo identifica como ground, y al interactuar con otro no lo deja pasar. ¿Por qué? Porque son dos objetos físicos que tienen colisión y están entre sí. Un ejemplo vendrían siendo las cajas. Tenemos una caja grande y una caja pequeña, ¿verdad?
Si nuestro personaje viene y las empuja, se mueven. Pero eso no se vio muy realista, ¿verdad? Solo le empujó y se deslizó. Entonces vamos a analizar lo que tiene la caja. Vamos a detener la escena. Vamos a irnos a Background Props. Y aquí tenemos nuestra Small Box. Vemos que la Small Box también tiene un Rigid Body y un Box Collider 2D. Pero tiene un constraint de que no rote en el eje Z. El eje Z viene siendo pues, el que está viendo hacia el frente. Si un objeto puede rotar sobre él, quiere decir que se va a poder ir de lado o se va a balancear. Entonces, si yo deshabilito esta opción y ahora le doy play, la caja debería caer de una manera mucho más realista. Se tiltea y rebota y vuelve a su posición. Ahora vamos a acercarnos a la caja grande. Como ves, también puedo empujar el bloque pequeñito. Pero estoy empujando esa caja grande, ¿verdad? Que es más grande que el jugador, lo cual no tiene ninguna lógica. Eso pasa porque la caja grande tiene la misma masa que nuestra caja pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir al Big Box y vamos a ponerle 10 veces su tamaño. Va a tener una masa de 100. Le damos a play. Nuestro jugador tiene una masa de 1, por lo cual es más liviano que la caja. Y vemos que ya no podemos avanzar porque la caja pesa demasiado. Entonces es una reacción realista a una colisión con un objeto más pesado. También nuestro jugador puede saltar. Entonces notamos que tiene un salto relativamente normal al de un humano, ¿verdad? En la gravedad de la Tierra. ¿Qué pasa si yo me voy a los settings que tenía antes en Project Settings y me voy al apartado de físicas y modifico la gravedad y pongo la de la Luna, que es 1.62? ¿Y qué pasa si ahora saltamos? Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si estamos en Júpiter, el planeta con más gravedad del sistema solar? Vamos de nuevo a Project Settings y vamos a poner 24.8, creo que era. Y vamos a intentar saltar. Vemos que una gravedad más pesada no nos permite saltar por más fuerza que intentamos aplicar. Y así podemos ir interactuando y creando nuestro entorno en el ambiente que se nos ocurra, con la gravedad que queramos. Entonces vamos a detener aquí. Y vamos a explorar lo que son las colisiones. Yo tengo preparado 3 scripts que están basados en el control y movimiento del personaje, en el trigger de las animaciones y también en el movimiento. Esto nos permite pues, desplazarnos, como lo mostraba Josué, hacen algo bastante similar. Si nos vamos al Character Controller, se divide en tres segmentos principales. El Fixed Update, que es el encargado de ver las colisiones, que como lo mencionaba, pues ocurre de una forma más estable que en el update normal. Y el Move, que hace el desplazamiento realista, que el cual nosotros vemos. Va a mover los objetos de una manera que sea fluida según la cantidad de frames que estén reproduciéndose. Y al final pues se traduce en algo igual, que es un Add Force, que va a permitirnos pues saltar. Tenemos un objeto 3D y le agregamos una fuerza, un empuje. Y también hacemos un Move. Creo que no vale la pena ahondar un poco más en ello, ya que es un funcionamiento bastante similar al que estábamos viendo anteriormente. Por lo cual vamos a volver a nuestro enemigo, a nuestro cubo que quedó ahí olvidado, ¿verdad? Ahora nuestro cubo ya tiene un collider y ya reacciona ante la gravedad. Pero aún sigue llamándose cuadrado, entonces vamos a cambiarle el nombre. Enemy. Entonces ahora ya es un enemigo, solo que no se mira como tal, ¿verdad? Entonces vamos a ir a nuestros sprites, vamos a ir a la sección de monstruos que tenemos aquí y vamos a buscar a este esqueleto. Entonces se ven muy pequeñas aquí, pero cada una es como una colección de sprites muy parecidas a esta de un enemigo en concreto, que en este caso es un esqueleto. Y vamos a enfocarnos en la primera, que es en la de idle, que es cuando el personaje está en standby, está estándar. Vemos aquí que en el inspector nos muestra las propiedades de esta imagen, que ya previamente es un sprite 2D UI y no tiene ningún filtro ni tampoco ninguna compresión. La razón de esto es que cuando lo recortemos y tenemos cada segmento por separado, si le ponemos una compresión vamos a notar que se va a ver borroso. Entonces no queremos eso, queremos que sea de la misma cantidad de píxeles a como se vería normalmente. Entonces, una vez apliquemos esos cambios, podemos ir al Sprite Editor. Aquí nos muestra ya la imagen.
y podemos pues hacerle un slice o recortarla en los diferentes cuadros. Esto es muy similar a lo que hacía la industria de animación hace muchos años, que era pintar un background y tomar frames, donde un artista pintaba a mano cada uno de los movimientos de los personajes y iba cambiando el frame detrás de un background. Es algo muy similar, pero ya en un entorno virtual. Unity nos da la opción de hacerlo automáticamente o lo podemos hacer mediante el control, el count de cells que va a tener. En este caso podemos hacerlo de la forma que queramos. Sabemos que hay cuatro columnas y una fila. Entonces lo hacemos así, al revés. 4 columnas, una fila, así. Y lo podemos segmentar pues en espacios iguales. La razón por la cual debe ser igual es por el punto central o punto de pivote, ya que si lo hacemos de forma diferente, pues no van a verse bien la secuencia. La animación tiene que estar una sobre la otra. Otra opción podría ser automática, para que nosotros solo tomemos el elemento que está pintado y no lo que está alrededor. No queremos lo que está alrededor del esqueleto, solo lo queremos a él. Entonces vamos a poner nuestro punto central en sus pies, para que así todas las imágenes se basen de los pies hacia arriba. Y le damos Slice. Ahora Unity automáticamente ya cortó las imágenes por separado y le damos a Apply. Ahora si nos vamos aquí, vemos que nos apareció una flechita a diferencia de las otras, ¿verdad? Porque las otras son JPEGs normales. Esta ya es un sprite por separado, el cual podemos arrastrar hacia la escena. Yéndonos hacia nuestro enemigo, nosotros podemos arrastrar este nuevo conjunto de sprites que tenemos y arrastrárselos acá. Y vemos que ahí ya está el esqueleto. Si bien no concuerda con el tamaño del jugador, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo un poco más grande. Vamos a hacerle una escala de 3, pongámosle. Así, estando muy pequeño, hagámoslo de 4. Ahí, ya se ve un enemigo más desafiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si le doy play? El esqueleto pues queda ahí y vemos lo que les explicaba, ¿verdad? El punto de pivote está mal. Tomamos al revés y no a partir de sus pies. Por eso notamos que la imagen que pusimos se completó hasta ese punto. Ahora vamos a corregir eso. Sprite Editor. Y vamos a hacer un slice nuevamente. Automatic button. Le apply. Y ajustémosla nuevamente al enemy. Si estando igual, a pesar de que está así, lo vamos a hacer a la inversa. Sprite Editor. Slice. Vamos a ponerlo en el top. Y vamos a arrastrarlo. Uy. Vamos a ir al enemy. Y vamos a arrastrar nuevamente nuestra imagen. Ahora, no se ve por el background. Lo vamos a apagar. Lo deshabilitamos. En este punto así podemos habilitar y deshabilitar GameObjects. Dentro del código lo podemos hacer con GameObject.setDisableTrue y se va a apagar y se va a encender. Podemos encender y apagar GameObjects a voluntad. Entonces apagámoslo nuevamente, démosle clic al enemigo y vemos que ahora está en sus pies, por lo cual ahora si le doy play va a caer y no va a pasar del suelo. Ahora, ¿qué pasa? Si notan, el jugador está como en una animación de idle, el esqueleto no, ¿verdad? Quiere decir que solo es una imagen. Ahora tenemos que hacerlo una animación. Para ello vamos a ir hacia al enemigo. Muy importante cuando se está desarrollando en Unity, el control del play y quitarlo, porque todos los cambios que hagamos dentro de play no se van a guardar. Las versiones más nuevas de Unity te tiran un warning en grande que dice, estás en modo play, no se van a guardar los cambios que tenés. Antes no ocurría eso, antes simplemente hacías cosas y de repente le dabas play de vuelta y desaparecieron. ¿Qué pasó? Las hiciste dentro de play y le volviste a dar. Entonces,
Es muy importante retirarlo para hacer los cambios. Se le da un save a la escena. Cuando la escena tiene cambios y no está salvada, se nota con un símbolo de asterisco. Aquí, por ejemplo, tiene el nombre de la escena demo y tiene un asterisco que decir que tiene cambios que no se han guardado. Le doy comando S, se salvaron y se quitó. Eviten horas de Ahora, trabajo perdidas. sí, sin horas de trabajo. Cuando es un proyecto grande, ya con un montón de componentes en sí, eso es triste, eso es triste. Un ejemplo, ya vamos a ver la jerarquía, me gustaría mostrar la jerarquía del proyecto de Wimi para que vean la cantidad de componentes que tiene un solo GameObject. Ahora, nuestro esqueleto, que es solo una imagen, va a tener que ser una animación. Dime. Se va a ver de la misma manera, porque es como dentro del ambiente 3D puedes poner uno de 2D, pero en el ambiente 3D la cámara tiene una propiedad que es, se le llama, José, ayúdame a recordarme si es isométrica, no recuerdo, pero es la visión de túnel, que no hay profundidad. El objeto se va a ver igual a como yo estoy aquí, y digamos hay algo atrás de mí que debería verse más pequeño, se va a ver igual por la perspectiva que tiene la cámara. Esa es la cámara ortográfica. Ortográfica, es No el tiene nombre tamaño correcto. angular. No es un cono que recibe píxeles, es un cubo. Es un cubo que se extiende hasta el infinito. Entonces sería como un desperdicio de renderizado. Anteriormente estuvimos en un proyecto con José donde hicimos eso, literalmente. José, si puedes recordar el agua que intentamos poner dentro de una esfera, lo hicimos en una animación 3D para mostrar una esfera que se iba llenando en 2D. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es recomendable? Depende de las necesidades que se tengan en el momento. Volviendo al esqueleto, vamos a agregarle una animación. Unity tiene un componente que se llama Animator, que nos va a permitir gestionar las animaciones que va a tener un personaje. En este caso, un jugador puede tener las animaciones de correr, airo, muerte, ataque, y el Animator nos va a permitir gestionar los cambios de estado entre ellas. Entonces vamos a ir un poquito más rápido entonces con respecto a la animación. Y vamos a agregar un controller nuevo. Vamos a crearlo acá, Animations. Aquí tenemos nuestras animaciones y vamos a crear un nuevo controller. Animation Controller. Se va a llamar Enemy Controller. Ahora ya lo tenemos, lo podemos arrastrar hacia este componente que nos pide un controller. En este caso también podemos tener un avatar que es una imagen 2D segmentada en partes, como mostraba Josué, que el objeto que es 3D tenía como unos huesos azules que están unidos mediante eso, algo muy similar en 2D, pero en este caso manejamos sprites que no están separados, entonces vamos a usar solo el controller. Ahora que nuestro objeto ya tiene un controller, vamos a poder entrar a este segmento de animation. Si vamos a nuestro jugador que ya tiene animaciones previas, podemos ver que tiene, por ejemplo, la animación de muerte, que ya está seteada aquí y lo podemos dar play en un sample de 12 cuadros por segundo, que es como un estándar en el ambiente 2D, así que una animación 2D se vea fluida. Volvamos a nuestro enemigo que no tiene absolutamente nada y vamos a darle Create New. Se va a llamar Enemy Idle. Ahora, si le damos play, no hay nada. Ahora vamos a ponerla a la derecha porque vamos a ocupar arrastrar imágenes que tenemos en nuestro proyecto aquí. Volviendo a la sección de monstruos y al esqueleto y al cuadro que cortamos ya previamente, vemos que tiene 4 segmentos diferentes. Vamos a seleccionarlos todos mediante clic y shift. Ya los tenemos seleccionados. Y ahora puedo arrastrarlos directamente hacia el animador. Ahora ya los coloco ahí. El Animator se me vino acá. Vamos a dejarlo aquí. El Animator se separa en 2 secciones, que es la línea de tiempo donde están ocurriendo y el inspector de la animación seleccionada. En esta sección podemos ver que está corriendo a 60 frames por segundo. Para una animación 2D pixel art es demasiado. ¿Cómo se va a ver? Solo vibra. Por lo cual tenemos que bajar el sample y lo vamos a poner en el estándar de 12, que es el que está utilizando nuestro caballero. Y lo vamos a reproducir. Y vemos que el esqueleto pues está
moviéndose de arriba abajo. ¿Qué pasa si le damos play? Ahora que el esqueleto ya tiene una animación por default, el animator de Unity la va a setear como su animación actual. Y vemos que está como preparándose para hacer algo, ¿verdad? ¿Cómo funciona el animator? Si nos vamos al player y nos vamos a la sección de animator, vemos esta estructura ahí medio rara que se ve algo desafiante. Pero básicamente es una visual de las animaciones que ya creamos, de la misma forma que creamos el idle para el esqueleto, y varios estados que no se traducen a más que booleanos o valores flotantes, como por ejemplo speed, que es el impulso que le podemos dar al GameObject en caso de que tengamos un speed, como por ejemplo aquí, que es para la animación de running. Vamos a darle acá, le damos al inspector. Vamos a ver que tiene una condición o una validación. En caso de que la velocidad sea mayor a 0.01, quiere decir que nos estamos moviendo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la animación de correr. Tenemos algunos booleanos que es jumping, is crouching, en caso de si estamos en el aire o nos estamos agachando. Y tenemos un checkbox, que es un trigger, se le llama, que es el de muerte. ¿Por qué es un trigger? Porque solo ocurre una vez. No es un estado al cual vamos a cambiar, es un estado al cual vamos a entrar y vamos a quedar ahí. Por eso es el de muerte. ¿Cómo hacer trigger de algo así rapidito de un escenario de muerte? Por ejemplo, en nuestro juego, vamos a hacer un poco más grande la cámara. Ahí. Si nuestro jugador viene y, uy, el esqueleto me está bloqueando ahí. Vamos a quitar al esqueleto aquí. Vamos a quitar a nuestro enemigo. Y cae. Caí sobre las espinas. Debería hacerme daño, debería morir, ¿verdad? Entonces vamos a interactuar con ese trigger, que ya lo tenemos por acá abajo. Tenemos en Player Movement. Aquí. Estos son eventos propios del mono behavior que hemos descrito de Unity, el cual solo tenemos que llamar. De la misma forma que llamamos al update, vamos a llamar al onTriggerEnter y enCollisionEnter. CollisionEnter es cuando golpeamos algo y onTriggerEnter es cuando entramos dentro de algo. En este caso vamos a utilizar el enter. Vamos a evaluar de que si estamos tocando las spikes, vamos a llamar al playerStateManager.setCurrentState. Vamos a cambiar a muerte. Ese player manager es un singleton, el cual nos permite tener una clase estática que va a tener un current state, que es un enum que va a ser alive o dead. Entonces volvamos al editor de Unity. Vamos a parar aquí. Y vamos a ir a nuestras spikes. Para que eso se active, las spikes ocupan interactuar con el entorno. Por fuerza, si le vamos a poner un colisionador, debe tener un rigid body. Vamos a agregar Marlon, un te va a rigid. estorbar el enemigo ahí. Sí, lo voy a quitar. De hecho, el enemigo va a ser destruido ahorita. Y volvamos a las spikes. Vamos a seleccionar ambas al mismo tiempo porque ambas van a tener la misma modificación. Ambas tienen un rigid body. No va a ser dinámico porque son entorno. Van a ser estáticas. No se van a mover ni van a ser desplazadas. Y vamos a agregar un collider circular. ¿Por qué circular y no cuadrado? Porque el circular nos va a permitir que tengan un área más decente y que no haya como bugs raros de que, no me tocó. En realidad, sí entro ahí. A diferencia de que no vamos a hacer de que sea reaccionable ante una colisión, sino que solo va a ser un trigger. Quiere decir que el jugador va a poder entrar o atravesarlas. Si le damos play, ahora nuestros colliders deberían reaccionar a ese evento que vimos en el script, donde si yo caigo, el jugador muere. Y como estoy en el state muerto y nuestro script de movement chequea ese status, no nos podemos mover y el juego terminó. Entonces, como podemos ver, no es necesario como tener una gran disciplina en arte, porque en mi caso yo soy bien malo para el arte, pero tenemos assets disponibles. Algunos son gratuitos, pero hay que leer la letra pequeña. Si vamos a hacer dinero de ello, tenemos que tener cuidado. Como mencionaba Josué, el Unity Asset Store es como nuestro principal aliado en ese aspecto. Aquí podemos verla acá. Podemos ver que crean infinidad de cosas. Y si son artistas, si tienen ese don, pueden vender sus assets. Si solo pueden hacer animaciones y pueden hacer modelos, los pueden vender. Aquí en este Asset Store he visto modelos que llegan hasta los $300. Una vez que los compras, ya adquirís los derechos, puedes usarlo en tu juego para venderlo. Pero hay gratuitos o están en oferta, 50% de descuento, o algún youtuber los promocionó y los pueden acceder.
Todos esos links lo van a encontrar en el README del repositorio que Elías le va a dar al final. Y con esto, pues, ya estamos en la etapa de conclusión de nuestra presentación. Espero que les haya gustado este segmento de cómo conocer Unity, cómo empezar desde cero, desde ver la pantalla en blanco hasta cómo ir viendo cómo se va desarrollando un juego y cómo aplicar lo que ya sabemos en programación al ambiente de los videojuegos. Muchas gracias. ¡Eh! ¿Me escuchan, verdad? Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por los que se quedaron aquí hasta ahorita. Nuevamente, el CodeSpark es para que nosotros nos sintamos más como en familia, pues, o sea, compartamos este tiempo no solo para aprender, sino que también para que platiquemos un poquito. Entonces, tenemos una pequeña merienda para, pues, algunas personas de los que sí nos habíamos registrado en persona, pero tenemos una merienda para ustedes. Si tenemos algunas preguntas más para Marlon, pues Marlon está aquí, o Josué, le podemos hacer preguntas. Como Marlon dijo, se les va a hacer llegar el link del GitHub repo. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Y nuevamente, si tienen sugerencias, nos los pueden decir. Así que muchas gracias y los esperamos dentro de un mes.